Bien, damas y caballeros, amigos de las redes, amigos de Huacho, Barranca, Pativilca, Paramonga, bienvenidos. Voy a dar unos minutos para ver que se vayan conectando algunos chicos y chicas, damas y caballeros interesados en poder compartir conmigo, todavía no, en poder compartir conmigo esta pequeña clase demostrativa, clase modelo, que va a permitir que tú entiendas qué es lo que buscamos en tu academia universitaria Genius. ¿Ya? Bien, vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando. El video. Bien, vamos a ver cuántos vistos vamos obteniendo y en función a eso vamos a comenzar. ¿Cuántos vistos tenemos? No te muevas. Bueno, saludos a los que ya se están conectando a esta transmisión. Queremos compartir con ustedes un poco de la experiencia obtenida, ¿no? A través del tiempo. El que les habla es el profesor Eduardo Daniel Vargas, especialista en el área de comunicación. Yo enseño los cursos de lenguaje, literatura, habilidad verbal, ya hace bastante tiempo, más de 20 años trabajando, más de 20 años enseñando, formando generaciones. Yo quiero saludar desde aquí a muchos de mis exalumnos que de repente se conectarán en algún momento y esta clase les traerá quizá algunos recuerdos. Y ahora están ya en la universidad, ¿no? Todas las universidades del Perú, San Marcos, ¿no? Villarreal, la UNI, Católica, La Molina, Huachito, Huacho, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y por supuesto aquí nuestra querida UNAP, ¿no? La Universidad Nacional de Barranca, ¿sí? Entonces ya algunos van conectándose, vamos teniendo algunos vistos, y yo lo que quiero es compartir con ustedes un poco de lo que vamos a hacer en el ciclo de tu academia preuniversitaria Genius. Quiero presentar ante la comunidad este proyecto. Así es, profesor Omar Zamudio, profesor Aníbal Santos y el que habla, Eduardo Daniel Vargas, iniciamos este reto, este nuevo desafío que significa formar a la juventud, darle oportunidades para crecer, darle oportunidades para desarrollarse y superarse personalmente. Eso es lo que uno busca. Luego viene la profesionalización, el estudio ya en la universidad. Con una buena preparación, tú eliges la universidad a la que quieres ir. Tú eliges la carrera a la que quieres postular, porque estás bien preparado. Y eso es lo que queremos. Hoy, mañana, el sábado y el lunes, vamos a estar contigo haciendo estas clases. Los profesores que componemos la plana de la tu academia preuniversitaria Genius y el Libertador, que se han fusionado para darte un servicio virtual, de tal manera que tú tengas todas las herramientas para que cuando te digan hay examen de admisión, puedas ingresar a la universidad. Aquellos que también están en el colegio y quieren mejorar su rendimiento académico, quieren complementar ya con lo que se está haciendo en las clases virtuales, también están invitados a este ciclo. Estas clases que vamos a dar son demostrativas para que veas cómo vamos a trabajar, ¿ya? Pero luego se va a abrir las inscripciones y las matrículas. Cualquier cosita, ya eso lo informamos a través de la página, haces tus preguntas o a través de los números telefónicos que figuran en la publicidad y que figuran también en la página, en la fanpage. ¿Ya? ¿Cuántos avisos tenemos ya? ¿Algo? Bien, bueno, con lo que están, comenzamos. ¿Está bien? Vamos a comenzar con esta clase de literatura. Bien, la literatura es una expresión artística, es arte, en la que en base a una realidad se recrea una nueva realidad y se transmite a través de la palabra. ¿What, profe? ¿Qué es eso? Expresión artística. Bueno, incluso en la mitología griega ya se hablaba de que Apolo, el dios de los oráculos, el dios de la adivinación y el dios de las artes también, tuvo primero 6 hermosas hijas. ¿Ya?
a las cuales las dotó, les dio un don artístico. Cada una de ellas desarrollaba un arte, como la pintura, como la escultura, como la música, la danza, la literatura. Las confinó en el monte Parnaso con la orden clara de que no salieran de ahí. Pero, wow, ¿tú puedes contener la fuerza de la mujer? No, difícil. Decirle no, se escaparon y tuvieron contacto con los mortales. Les enseñaron las bellas artes. ¿Sí? Una de ellas fue Calíope, conocida como Lío, la musa inspiradora, porque a ella le llamaron las musas, la musa inspiradora de la literatura. Calíope compartió con los hombres y a partir de ahí en adelante se dice que nació esta expresión artística tan hermosa como es la literatura, en la cual, en base a una realidad, ¿qué es la realidad? Lo que rodea al escritor, al autor, lo que rodea al autor y que lo motiva a escribir. Esa realidad puede ser externa, extrínseca, todo lo que te rodea, todo lo que está por fuera de ti, o puede ser interna, intrínseca, todo aquello que llevas dentro, tus sentimientos, tus emociones, que te llevan a escribir, que te llevan a expresar. Y el autor literario es una persona muy particular. El autor literario es una persona que vive el mundo de una manera diferente. Quizá tú y yo la vivimos de manera distinta, cada quien, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una decepción amorosa, te dejó tu flaco, te dejó tu chico, tu chica, tu enamorado. ¿Qué hace la damita? Normalmente la señorita se encierra en el cuarto 7 días por lo menos. Pone la música más sad, que encuentra la música más nostálgica. Y llora y abraza el último peluche que él le regaló. No sale, no come, no se baña. El varón, ¿qué hace muchas veces? Se va con los amigos a la disco, al bar. Uy, toman, beben, liban. Se toman hasta el agua de los floreros. Y por ella, dice. Hoy en día también incluso hay reacciones bastante terribles, ¿no? Hay gente que mata porque lo dejaron, lo descuartizan, lo queman vivo. Pero el autor literario, ¿qué hace? El literato compone, el literato hace literatura, pues. Si el literato sale y ve a unos niños drogándose en la calle con una bolseta local, escribirá de repente una obra que habla de los niños de la calle, los niños abandonados, como Teo y yo, por ejemplo, de Antonio Gasís, autor peruano, ¿no? Por ejemplo, está en un momento determinado de moda el tema del terrorismo y los militares, y pues sale, pues, ¿no? Abril Rojo. Claro, obras así. Por ejemplo, te dejó, como te digo, tu pareja, mientras tú haces pataleta, berrinche, lloras o haces cualquier locura, el literato dirá, pues, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eres la que más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de los dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Toma. Ernesto Cardenal, padre de la poesía conversacional. ¿Te das cuenta? Expresa sus sentimientos. ¿Ves? Entonces, eso es literatura. Eso es literatura. El arte de poder escribir de tal manera que la persona que lea lo que tú escribes sienta disfrute, goce estético, se llama eso. Bien, y hoy día vamos a hacer una miscelánea, es decir, vamos a compartir algunos datos de literatura hasta donde nos dé el tiempo. Tenemos más o menos una hora, 50 minutos para poder compartir esto y ojalá que se vayan conectando, pasen la voz a sus amigos para poder difundir justamente esto, ¿no? A veces pasa que el TikTok, wow, una chica hace un TikTok, bueno, no todos los TikToks son malos, ¿no? Pero una chica hace un TikTok donde salta y se cambia de ropa
y aparece en Rompebaño. 200.000 reproducciones. 1.000.000 de reproducciones, se hace viral. Y una clase a veces no llega ni a 500 reproducciones. ¿Ven? ¿Por qué? Pensando, no lo digo yo, saquen sus propias conclusiones. Sale un payaso ahí hablando, tontería y media. Algunos incluso youtubers, influencers, algunos hablan su serie y media. ¿Y tienen cuántos seguidores? Un humilde profesor quiere hacer un aporte, hace una clase. ¿Cuántos se conectan muchas veces, no? Pero bueno, esa es una reflexión. Seguimos, vamos, porque esto es una academia, ¿sí? Dale, vamos, mi amor. Vamos con las preguntas, ¿ya, bebé? Con las preguntas. Planteamos una pregunta, la explico y ¡plam! Sale la respuesta. Llega al Perú algo tardíamente. Su tono es melancólico y su temática preferentemente amorosa. ¿Se está enfocando bien? ¿Se ve bien? ¿Completo? Enfócalo bien, para que lo vean. ¿Sí? Perfect, good, fine, fine. A ver, decía, llega al Perú algo tardíamente, su tono es melancólico y su temática preferentemente amorosa. Hablamos de cosas puntuales, Melancólico, amoroso. ¿Qué corriente literaria tiene como premisa fundamental lo melancólico y lo amoroso? Solo una. Nace en Alemania, su padre fue Johann Wolfgang Goethe, autor de, por ejemplo, Fausto, una comedia lírica donde un viejo le entrega su alma al diablo para poder tener juventud. O Las cuitas del joven Werther, donde el protagonista termina suicidándose por amor, ¿ya? Y genera toda una ola de suicidios, más de 300.000 suicidios en Alemania. Tuvieron que prohibir su venta, su reproducción, ¿ya? Así que, definitivamente, es importante conocer eso. ¿Cómo se llama esta corriente que al Perú llega tardíamente? Pues, damas y caballeros, el romanticismo. Te lo presento, ahí está. ¿Ves? El romanticismo, que llega básicamente entre el primer y el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Traído de Europa, básicamente. ¿Quién lo introduce en el Perú? Bueno, aquí hay una disputa, hay un poquito de controversia, porque algunos dicen que fue, pues, Narciso Arestegui, ¿ya? Que fue el escritor de la primera novela peruana, El Padre Orán, de Narciso Arestegui, pero hay otros que dicen que fue Pedro Pasoldán Yunanue, ¿ya? Pedro Pasoldán Yunanue, que vivía en ese tiempo en Europa e introdujo o trajo aquí el romanticismo. El tema es que llega en un momento en el que Castilla había tomado una gran decisión. Bueno, para algunos sí, para algunos no. ¿Qué había hecho? Había comenzado a vender guano y salitre, porque el Perú estaba lleno de guano y salitre. Y todo el mundo, toda Europa y el mundo entero en ese momento, mataban por guano y salitre. Y había un problema pues en el Perú que hasta ahora existe. El Perú no tenía la capacidad para industrializar el guano y el salitre y convertirlos pues en abono y venderlos más caro. Así que hizo lo que hace siempre, vendió materia prima. Pero fue igual, porque ingresó mucho dinero. A esa etapa se le llamó la prosperidad falaz. ¿Y por qué falaz? Porque es engañosa. Es engañosa. Fue una prosperidad bastante engañosa, ya que, como el Perú siempre ha sido un país centralizado y todo ha estado enfocado en Lima, la riqueza se vivió en Lima nada más. Y todo el resto del país era pobre. Entonces fue una riqueza engañosa, una riqueza mentirosa, ¿sí o no? ¿Ya? A eso se le llama, como te repito, la prosperidad falaz. En medio de esa burbuja, donde la gente en Lima no tenía necesidades económicas grandes, ¿ya? Va a llegar el romanticismo. Ojo, algunos piensan que el romanticismo en el Perú solamente es Salaverry y Ricardo Palma. Error. Ya te dije, Narciso Arestegui con El Padre Orán, la primera novela peruana, que coincidentemente aparece en el romanticismo. Aparece también Manuel Nicolás Corpancho,
con la primera obra teatral romántica llamada El Poeta Cruzado. Benjamín Cisneros, la obra que pone en alto o comienza de repente a destacar a la mujer aristócrata, ¿ya? Julia, su obra, ¿te das cuenta? Arnaldo Márquez, Clemente Altao, como te dije, Pedro Pasoldán Yunano, ¿ya? Y obviamente ya cuando está consolidado el romanticismo se divide en dos, acá en el Perú. El romanticismo histórico y el romanticismo sentimental. O primero el romanticismo sentimental con Salaberry y el romanticismo histórico con nuestro gran Ricardo Palma. Hablemos un poquito luego, hablamos de eso, seguimos, dale. Pregunta 2. Uno nomás, dale. Ajá. Uno más. Ya está, hay más. Es justo lo que te decía. Tendencias del romanticismo peruano. Fueron dos, el romanticismo sentimental y el romanticismo histórico. Dale clic, por favor, y vamos a ver qué aparece aquí, ¿no? Con Carlos Augusto Salaberry, está su fotito, y el gran maestro Manuel Ricardo Palma Soriano. Ya, ahí están los dos. Ahora, hablando un poquito, profundizando un poquito. Salaberry, Carlos Augusto, hijo del presidente más joven del Perú. ¿Quién fue? Felipe Santiago Salaberry, fue su papá, un militar, ¿ya? Un militar, padre de Carlos Augusto, que muere cuando él tenía más o menos 6 años de edad. Sí, pero lo deja asegurado, tuvo una vida tranquila en esa parte. Le dicen el ruiseñor del Chira, que nace en Piura, ¿no? Pues ahí el río más conocido es el río Chira. También le dicen el cantor de las ruinas y los sepulcros. ¿Sí? Saludos a aquellos que quizás se están conectando y están comentando. ¿Vamos avanzando o nos hemos quedado estancados en los vistos? Allá vamos mejorando. Claro, saludos a todos, chicos. En estos momentos no puedo de repente uno por uno, es más, no los estoy viendo porque me están filmando, pero saludos a todos de corazón, incluso a los que van a vernos después, porque hay muchos que de repente en estos momentos no tienen tiempo, pero nos van a ver luego. Ya, saludos para ellos también. Entonces, te decía que Salaberry fue conocido así por su obra, ¿no? El ruiseñor del Chira. Enamorado, como todo romántico, de Ismena Torres. Se amaban profundamente, pero los padres de Salaberry no querían saber nada, perdón, los padres de Ismena Torres no querían saber nada con Salaberry y la llevaron a Europa, la alejaron de él. Y es ahí cuando él compone su poema Acuérdate de mí. ¿Sí? Acuérdate de mí. Poema inspirado en el amor que él siente por ella, incluido en un poemario llamado Cartas a un ángel, ya de Gran Salaberry. También escribe Albores y Destellos, Diamantes y Perlas, Misterios desde la tumba, por eso también le dicen el cantor de las ruinas y los sepulcros. Misterios de la tumba es un poemario medio metafísico. ¿Cuenta? Entonces, Salaberry tiene etapas. En Albores y Destellos sus poemas son políticos, ¿no? Diamantes y Perlas son eróticos, sensuales. Y en Cartas a un ángel netamente sentimentales, como Acuérdate de mí, ¿no? Y frente a él, otro romántico, pero con una temática distinta, no tan sentimental, sino más histórico. Acuérdate que el romanticismo no solo fue sentimental. El romanticismo buscó todo lo que tenía que ver con el pasado. El romántico era pasadista. La frase romántica por excelencia, porque recordar es volver a vivir y todo tiempo pasado fue mejor. ¿No? La frase romántica por excelencia, ¿no? Buscan el pasado. Entonces, Palma va a crear dentro de sus múltiples obras, porque este señor, olvídate, es un gran creador, fue uno de los peruanos invitados a formar parte de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Y además de eso, él funda la Real Academia Peruana de la Lengua, porque fue un gran investigador. Cuando escribe papeletas lexicográficas, por ejemplo, ahí hace él la descripción de muchas frases
que se usaba en ese tiempo, de la lengua, de cómo se hablaba en su época. Es más, si tú lees sus tradiciones peruanas, que sobre la cumbre, vas a encontrar muchas frases que son propias de esa época. ¿Sí? El gran Manuel Ricardo Palma Soriano, secretario del ejército peruano, casi muere en la explosión del Torreón La Merced, cuando vuela en pedazos José Gálvez. Él era su secretario. Había estado, dice, coordinando con él y un poquito después se voló la torre donde había estado. Pero bueno, nadie muere en la víspera, dicen, ¿no? Y nos conservamos pues al gran Ricardo Palma, como te decía, investigador. Gracias a él conocemos el apellido más largo del Perú que le corresponde a una viudita, la viuda de Iturbide Rigoeta Berricochea. Sí, su apellido más largo, la viuda de Iturbide Rigoeta Berricochea. Creo que se ha perdido en el tiempo porque es el apellido de una mujer. En sus investigaciones, él ha hecho mucho. Reestructuró, reconstruyó la Biblioteca Nacional del Perú, siendo su director por mucho tiempo. Y reconstruyó una de las mejores bibliotecas, ¿ya? Una de las mejores bibliotecas que ha habido en América en su momento, ¿sí? La biblioteca peruana, creada por, bueno, reconstruida por él. Y su obra cumbre las tradiciones. ¿Cuántas fueron las tradiciones? A ver, 453 tradiciones creadas por Ricardo Palma en un promedio de 38 años, más o menos. Demoró en escribirlas. Todas. La primera se llamó Payahuarcuna, fue la primera publicada. Y la última en publicarse se llamó Mi visita al general Santa Cruz. Estoy dando algunos datos, ¿no? Pero ojo, no fue la primera escrita Payahuarcuna, fue la primera publicada. La primera escrita fue Consolación. ¿Ya? ¿Y qué es una tradición? Es un invento de él. Por eso es que él es grandioso, él es considerado un literato universal. Porque él crea una nueva especie literaria que es la tradición. ¿Combinación de qué? Combinación de historia, de cronología, ¿no? Combinación de anécdota, combinación de fábulas, porque tiene enseñanza, ¿no? Todo eso lo combina él con un relato prodigioso, lleno de fino humor. De esa manera, él va a crear un ambiente hermoso en sus tradiciones y casi siempre recordando, porque de las 453, 339 de las tradiciones hablan de la colonia, del virreinato. Por eso también su archienemigo, Manuel González Prada, lo criticaba mucho. ¿Ya? ¿Y por qué la tradición? Me es interesante. En el tiempo de Palma había vacíos históricos, como ahora también, ¿no? Es decir, había cosas que no se sabían de dónde procedían, costumbres que no se sabía de dónde, personajes de los cuales no se sabía su historia, ¿no? Como por ejemplo en el tema del padre Pata. Esa tradición aclara muchas cosas, porque resulta que han investigado y había muchas partidas de nacimiento, partidas de bautizo, de matrimonio, que salían del curacato de Chancay, o sea, de la iglesia de Chancay, firmadas por un tal Padre Pata. Y nadie sabía por qué, quién era el Padre Pata. Pues lo que sucede es que en los tiempos del general San Martín, había un padrecito en Chancay, español, que andaba predicando en contra de San Martín y decía, ¿cómo es posible que ese hombre, hijo de Belcebú, primo de Martín Lutero, porque tú sabes que los católicos odian a los evangélicos y la religión protestante surge de Martín Lutero, primo de Martín Lutero, ¿cómo es posible que ese hombre se apellide San Martín como nuestro santo moreno? En este momento, desde ahora en adelante, yo decreto aquí en la iglesia que nadie le va a decir General San Martín. Si alguien quiere referirse a él, General Martín. Y si yo escucho a alguien que dice San Martín, lo excomulgo. Y así los tenía amenazados, pues, los felices. Nadie decía San Martín, decían General Martín. Hasta que San Martín llega, General llega y ocupa Chancay. Y le traen al curita. Ya. Andá, che, que San Martín en la Argentina. Andá, o sea que usted anda por ahí diciendo que yo no debo llamarme San Martín. Andá, che,
¿sabes qué? A partir de ahora, hacemos lo mismo contigo. ¿Y qué hizo San Martín? Le dijo, así como tú me has quitado una sílaba de mi apellido y dices que debo llamarme solamente Martín, no San Martín, yo también te voy a quitar una sílaba del tuyo. Y a partir de ahora ya no vas a ser más el padre Zapata, porque si se apellidaba padre Zapata, yo te quito la da y te quedas con pata. Y hay de ti que firmes algún documento o cualquier cosa como Zapata. Cuentan que a partir de ese momento todas las partidas de bautizo, matrimonio, ¿no? Todo lo que salía de la iglesia de Chancay era firmado por un tal padre Pata. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacía Ricardo Palma? Tomaba un tema histórico, ya algo, un vacío, investigaba, y luego eso lo narraba, lo contaba y lo explicaba con fino humor, terminando con una enseñanza. Esa es la estructura de la tradición. 453, qué bonitas son. ¿Ah? Por ejemplo, de repente has escuchado la de Rincón Quita Calzón. Un padre, ya el obispo Chávez de la Rosa, fue encomendado para supervisar todos los colegios de Arequipa. Y bueno, el hombre tenía su carácter, pues, ¿no? Muy severo. Un día llega a un colegio y justo, mira, había faltado el profesor de gramática y latín. O sea, en tiempos actuales, el profesor de lenguaje, ¿no? De gramática y latín. Y me molesto, ¿cómo es posible? Es hombre irresponsable. Yo voy a entrar a dar su clase. Hasta el director tenía miedo por el carácter del cura, del padre. Entra a la clase y los niñitos estaban sentaditos. Bueno, ay, tiene padre. Ahí tiene cara malo. Y en clase dice, voy a hacer una pregunta. Y el que no sabe, al rincón quita calzón. Que en esa época, como primaba la idea de que la letra con sangre entra, al alumno lo mandaban al rincón y ahí luego le daban una cueriza, una azotaína, una tan. Estos estaban acostumbrados. Normalmente le bajaban el pantalón y le daban. Por eso el rincón quita calzón. Ahora, los niños preocupados, uy, ese estudiaba, no, uy, yo tampoco. A ver, voy a preguntar, y en latín todavía. ¿Qué es oratio? Dice el cura. ¿Qué es oratio? ¿Qué es oración? ¿Qué es oratio? Y los niños, ay, ¿tú sabes quién es Horacio? No, no he dicho quién es Horacio, he dicho quién es Horacio. Ay, ¿sabes? No, yo tampoco. A ver tú, ¿qué es Horatio? No sé, al rincón que te razón. Tú, al rincón. Tú, ¿qué es Horatio? Ya se había mandado varios. Le tocó el turno a uno de esos pequeñitos nomás, pero bien hábiles, ¿no? Esos que son moscas. Tú, a ver, ¿qué es Horatio? Y el chiquillo estaba resuelto a hacer hora con el cura. Resuelto a burlarse. Así que lo mires. ¿Qué hizo Horatio? Sí, ¿qué hizo Horatio? Se queda pensando como si tuviese la posibilidad de responder. Camina un rato todavía. Padre, cura. Oye, ¿sabes o no sabes? ¿Sabes o no sabes? Tú no sabes. Al rincón quita calzón. Y el muchacho comenzó. Se fue hablando algo entre dientes. Ven para acá. ¿Qué cosa ha dicho? Nada. No. ¿Qué cosa ha dicho? Nada. Habla. Nada. Pero doble. Ya está bien. ¿Qué ha dicho? Yo he dicho que usted es malo, pues. Usted es malo, pues. Viene a pegarnos ya, porque usted sabe que nosotros no vamos a poder responder. Y por eso ya viene a pegarnos. A ver, si yo le hiciera a usted una pregunta que no sabe la respuesta. ¿Qué? Tú, tú me vas a hacer una pregunta a mí que yo no sé. A ver, lanza, habla. ¿Te hago la pregunta? ¿Te hablo? Bueno, te quiso. A ver, padrecito, ¿cuántas veces se repite el Dominum Vobiscum durante la misa? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se repite el Dominum Vobiscum durante la misa? Y el cura comienza igual que el chico. Pensar.
Lo que pasa es que el Dominum vobiscum es una frase latina que se repite casi todo el tiempo en la misa, que se repetía en esa época, pero el cura no sabía cuántas veces, ¿no? El chiquillo seguro ocioso en una misa se había puesto a contar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cura estaba en aprieto. Padrecito, ¿sabe o no sabe? Al rato, ya padre, pues, ¿sabe o no sabe? Bueno, hijo, la verdad, tengo que admitirlo, no sé. ¿Ya ven? Al rincón quita calzón. El chibolo del padre. Entonces esto le ocasionó tanta risa al padre, le ocasionó un momento que perdonó a todo el mundo. Y al ver la habilidad del niño, se lo llevó a vivir a Lima, a criarlo y educarlo. ¿Sabes quién fue? Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Mm? Un personaje importantísimo en la historia del Perú y también en la independencia. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Ese señor nació en Arequipa y esa es la historia, una historia de su infancia, rescatada por él en las tradiciones. Así eran las tradiciones. Discúlpame si me excedo, pero a mí me gusta que tú aprendas, me gusta darte datos, me gusta explicarte las cosas. Dale, tío, ahora sí. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo silenciona el alma? Antes acuérdate de mí. Voy a dejar un ratito. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, arriba, 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 arriba. Ahora arriba, para abajo. Cada. Mucho, no, ya se volvió. Vamos, problemas técnicos pequeños. Dale para atrás. Más. Uno más para atrás. Y ahora dale para adelante uno. ¿Cuánto tiempo silenciosa el alma? Mira el reloj de soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late. Ahí nomás, pasa. Mira la inspiración nomás, cómo vas sintiendo, ¿no? Y acuérdate de mí. Avanza, yo nomás. Ahora sí. No tenemos mucho tiempo, estamos con la hora porque es dinámico, es una muestra nada más de lo que vamos a trabajar en clase, con aquellos que deseen pertenecer a la gran familia Genius, ¿sí? A Genius Barranca. ¿Quién es el padre del romanticismo universal? Ya lo dije, el señor Johann Wolfgang Goethe, ¿ya? Autor de obras como, por ejemplo, Fausto, como por ejemplo Las cuitas del joven Werther, ¿no? Bueno, seguimos. Maestro del realismo psicológico. Primero, el realismo es una corriente literaria que es muy objetiva, que busca la observación y el análisis de una sociedad, muchas veces decadente, de la cual entonces él saca su inspiración, el autor saca su inspiración y escribe justamente acerca de los problemas sociales, de las circunstancias de la humanidad, ¿no? De cosas que él quiere denunciar normalmente, porque el realismo busca justamente reproducir la realidad exacta, tal cual. ¿Sí? ¿Dónde nace el realismo? El realismo nace, mi querido Inés, en Francia. ¿Sí? ¿Con las obras de quién? De el señor Henry Bailey, o Henry Bailey, más conocido como Stendhal. Bueno, ahora, ese realismo alcanza su máxima expresión con un señor ruso, con un ruso llamado Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿ya? Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky, ¿sí? El ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿Acá está? El más importante escritor realista. Es más, lo llaman el maestro del realismo, lo llaman el maestro de la novela psicológica. No el padre, hay mucha confusión. El padre es de Stendhal, pero él es el máximo exponente, el maestro. ¿Ah? A ver, datos del ruso, antizarista,
o sea, rebelde, alemán, rebelde, tan rebelde que en una rebelión, valga la redundancia, lo capturaron y casi lo fusilan. Cuando estaba ante el pelotón de fusilamiento, le dio un desmayo, un ataque de epilepsia. Al final, le conmutaron la pena y lo mandaron a Siberia. Siberia es terrible. Es un desierto, pero lleno de hielo, en vez de arena. Imagínate. Frío. Ahí van los rusos normalmente a morir, a hacer trabajos forzados. De ahí pocos regresan. Poquísimos regresan. Bueno, Dostoyevsky tuvo la fortuna de regresar. Y cuando regresa, él dice, pues, si yo me he salvado de morir de esta manera es porque Dios existe. Él era ateo, pero acepta la existencia de Dios y se hace católico. Cuando se hace católico, escribe su obra cumbre, Crimen y Castigo, que justamente está inspirado un poco en la forma de pensar del cristianismo, sobre todo del cristianismo católico, ¿no? Que dice que ante cualquier pecado hay una penitencia, que para purgar los pecados ya hay castigo, tienes que recibir una pena, ¿me entiendes? Por eso Crimen y Castigo, su obra. El título original era Los Borrachines, lo cambió a Crimen y Castigo. ¿Ah? Y bueno, su primera novela, acuérdate, se llamó Pobres Gentes. ¿Cómo se llamó? Pobres Gentes. También escribe Humillados y Ofendidos, Los Hermanos Karamazov, ¿ya? El Idiota, El Jugador. Pero la obra cumbre de este señor es Crimen y Castigo, ¿sí? Que ya en las clases, cuando estemos en el psicote, la voy a contar con lujo de detalles. Ahora estamos un poco como el relámpago, ¿ya? Dale, vamos. Pregunta 4. Siguiente pregunta. Ahí está Dostoyevsky, para que lo conozcas. Uno nomás. Ahí está. No. Ya. Primer escritor que ganó el primer... Bueno, no, esto está mal. Bueno, no lo viste. Primer escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura. Acuérdate que el Nobel de Literatura se empieza a entregar en 1901. En 1901. ¿Sí? Había mucha componenda, incluso decían que debía ganarlo Emilio Zola. ¿Ya? Pero como él había escrito una obra llamada Naná, donde se habla pues de una prostituta, eso generó un poco de conmoción, ¿no? Y tú sabes que en esta época la gente era muy conservadora, había doble moral, ¿no? Muchos eran doble moral, porque predicaban una cosa, decían una cosa y vivían de otra manera, ¿no? Pero eso creo que fue uno de los motivos por los cuales el ganador del primer premio Nobel de literatura fue el francés Sully Proudhon, perteneciente a la corriente del parnasianismo, ¿ya? Sully Proudhon. Él gana el primer premio Nobel de literatura. Listo. ¿Por qué se entregaba el Nobel? Fue una herencia, ¿no? Alfred Nobel, gran científico, creador, entre tantas cosas, de la dinamita, al ver que su obra, al ver que su creación, la dinamita, que él la concibe para poder de repente trabajar, volar los cerros, hacer carreteras, minas, ¿no? Cosas productivas, el ser humano, como siempre, pervertiendo las cosas, la usó para comenzar a volarse unos a otros. La dinamita, ¿no? Y eso hizo sentir problemas de conciencia en Alfred Nobel. Antes de morir, dejó un testamento. Y dijo que toda su fortuna ya se iba a invertir en una organización que debía premiar a aquellas personas que en el mundo destacaban. Química, física, en medicina, ¿ya? En matemática, no, perdón, química, física, medicina, literatura y la paz. Y surge el premio Nobel, que es un premio económico, ¿sí? Fuerte. Más o menos casi llega a 1.000.000 de euros para el que recibe el premio Nobel, ¿sí? Nosotros tenemos un Nobel, sí, claro. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, premio Nobel 2010, ¿sí? Y el primer premio Nobel de literatura entonces fue este señor. Por cierto, a ver, ¿cuántos premios Nobel de literatura tiene Latinoamérica, Hispanoamérica?
Veamos. La primera mujer hispanoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura fue Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. ¿What? Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, chilena, más conocida como Gabriela Mistral. Ah, si te acordaste. Premio Nobel en 1945. Luego, en 1967, Premio Nobel, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor, por ejemplo, entre otras cosas, del señor presidente. Los hombres de maíz. Un weekend en Guatemala. ¿Ya? Y entre otras obras. El gran, entonces, Miguel Ángel Asturias. En 1971, un conocido de todos también, José Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualdo. José Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualdo, más conocido como Pablo Neruda, chileno, 1971. En 1982, el Gabo, José Gabriel de la Concordia García Márquez, nacido en Aracataca, Colombia, es el gran creador de obras como El amor en los tiempos del cólera, como por ejemplo la obra cumbre, su opus maximus, 100 años de soledad. ¿Ya? Por ejemplo, también tiene, por ejemplo, la Cándida Heréndida y su abuela Maldada. Te dije El amor en los tiempos del cólera. Escribe 100 años de soledad, obras grandiosas. ¿Sí? El general no tiene quien le escriba. ¿No? Ahora, una cosa importante. Él deja una obra inédita que la publica su familia luego de su muerte. A ver, ¿cómo se llama? Se llama En agosto nos vemos. ¿Ya? La obra inédita que se publica después de su muerte. Y en 1990, el mexicano Octavio Paz, El arco y la lira, por ejemplo. Terminando con Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, peruano-español, 2010. Es el último hispanoamericano en ganar premio Nobel de Literatura. Después ya han sido diferentes, ¿no? Thomas Tranströmer en el 2011, Moyán en el 2012, ¿no? Alice Munro en 2013, Patrick Modiano en 2014, Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, ¿no? Kazuo Ishiguro, premios Nobel. 2018 no se entregó. 2019 se ha entregado doble. ¿Ya? Ahora veremos en el 2020 cuál será. Siempre se entrega más o menos en noviembre. ¿Ya? Seguimos, bebé. Primer movimiento literario americano que ejerció influencia en Europa. Lo fundó Darío. Obvio. El primer movimiento literario que nace en América y que llega a España, a Europa, va a ser el modernismo, fundado por Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío, nicaragüense, ¿eh? No es chileno, es nicaragüense, pero él vivía en Chile, en Valparaíso, cuando en 1888 publica su primera obra de cuentos y poesías, primera obra modernista, llamada Azul. Y con Azul se inicia pues un movimiento que luego se convierte en corriente literaria llamada modernismo, que desde Europa llega incluso hasta España. Un movimiento que busca la belleza, ¿no? La expresión de la belleza por sobre todo. Al modernista no le importa mucho lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Ya? No le importa mucho lo que dice, sino cómo lo dice. O sea, tiene que decirlo de manera bella, hermosa, estética. Eso es lo que buscan los modernistas. ¿Ya? Profe, Floro, sí, más o menos. Claro. José Martí fue el precursor del modernismo, cubano, el poeta mártir. ¿Ya? Y él dice, por ejemplo, cultivo la rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, pero para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. La amistad por sobre todo. ¿Te das cuenta? Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes,
entre los montes, Montessori. ¿Eso qué es? Un hombre cosmopolita, es decir, un hombre que se adapta a todas las circunstancias, un ciudadano del mundo, porque los modernistas se consideran cosmopolitas. ¿Y cómo llega el modernismo a España? Llega a través de un grande premio Nobel, 1956, autor de una obra donde él emplea la prosa poética, una hermosa creación. La obra se llama Platero y yo, es un cuento donde él relata las aventuras que tiene con su burrito, pero la forma de relatar es tan íntima, ¿ah?, que prácticamente es un poema escrito en prosa. Es un poema escrito en prosa, hermoso. Platero y yo. ¿Quién es este señor? Juan Ramón Jiménez. Claro, premio Nobel 1956, uno de los mejores escritores españoles que ha habido. Poeta también, escribe eternidades. Padre poético de una generación de escritores que surge luego, que fue influenciada por él. ¿Cómo se llama esa generación? La generación del 98 en España. Que a pesar de ser una generación que surge para denunciar problemas sociales, para hablar de la realidad caótica de España después de la guerra con Estados Unidos y después de perder sus colonias como Cuba, Filipinas, Puerto Rico, ¿ya? Ellos, en cuanto a la forma de expresar, eran modernistas, seguidores de Juan Ramón Jiménez y admiradores de Rubén Darío. Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, la generación del 98. De repente has escuchado este poema, ¿no? Que dice: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. ¿Si has escuchado eso? ¿Has leído o lo has leído? Ahí está Antonio Machado. Y el modernismo se expresa de manera hermosa. ¿Vale? Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, decía Rubén Darío, ¿no? Ahí está, modernismo, El Paraíso Chile, 1888. Seguimos. Mira, a ver, 5 preguntas, pero ¿cuántos datos van saliendo, no? Así es la literatura. Sí, así es la literatura. Dale, mami. Y me vas monitoreando la hora, ¿ya? ¿Taraj? Dale para atrás y luego para adelante. Depende, se alajea un poquito. Mientras tanto, seguimos hablando porque hay mucho que hablar en literatura. Olvídate. Te decía, precursor del modernismo, José Martí. Padre del modernismo, Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío. En el Perú, máximo exponente del modernismo, el gran José Santos Chocano. José Santos Chocano. Llamado el cantor de América o el poeta de América, pero él solo se puso ese título. Es que era bastante soberbio. ¿Ya? Chocano va a escribir, por ejemplo, ¿no?, su obra Blasón. Yo soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lírica tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Ah? Modernismo. José Santos Chocano, ¿no? En algún momento vamos a hablarlo en clase, ¿no? Porque acuérdate que esto es solamente una clase modelo, una clase introductoria, y todo esto y mucho más lo vamos a desarrollar en el ciclo ya de preparación virtual de tu academia Genius y tu academia El Libertador de Pativilca, que se han fusionado. Se hemos fusionado para darte un mejor servicio. Tenemos los mejores docentes, ¿ah? Quien no conoce al gran Aníbal Santos, quien no aprende física elemental con Aníbal Santos, ya no aprende con nadie. Quien no conoce a mi gran amigo Omar Zamudio, economía y cívica. ¿Ah? ¿Quién no conoce a mi gran amigo Carlos Lucero Inga? Carlos Humberto Lucero. Sí, le dicen el viejo, mi amigo. ¿Ah? Pero olvídate, pues, álgebra, trigonometría, método full. Gran profesor. ¿No? Con nosotros también nuestro amigo Luis Alarcón, que se va a hacer cargo de los cursos de geometría y química. ¿Ah? El gran Gonzalo Guerrero, psicología y filosofía. ¿Ah? Ya te voy soltando la plana, mira, docente, ya, y no vas a darte cuenta el nivel que hay. Ya voy a seguir. Grandes representantes de la tragedia griega del siglo de Pericles. Bueno, nos vamos a Grecia, donde nace la tragedia. La tragedia nace en el periodo ático. Atenas predomina, pero se llama periodo ático o siglo de Pericles. Ya, ese tirano
así le llamaban a los grandes griegos, Pericles, gustaba mucho del arte y la ciencia e impulsó mucho el desarrollo de esas disciplinas de tal manera que Atenas se volvió pues el foco cultural de la humanidad. ¿Ah? Y en ese momento, en esa época, perdón, se rendía culto a uno de los hijos de Zeus, Dioniso, también conocido como Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad. Nacido, dicen algunos, de la pierna de Zeus. Lo que pasa es que Zeus era bien mujeriego y le paraba sacando la vuelta a su esposa, que también era su hermana, Hera. Y Hera lo que hacía era vengarse, pero de las mujeres que se metían con Zeus. No directamente de Zeus, sino de las mujeres que se metían con él. Entonces, ¿qué pasa con la mamá de Dioniso? Zeus la había embarazado y Hera se le aparece como una ancianita. Y le dice, hijita, ¿cómo sabes que Zeus es el que está contigo? Si viene como hombre. Y le pone la duda. Ay, es que así me ha dicho. Ah, te ha dicho. Y si viene otro y te dice que es Poseidón, ¿también le crees? Ay, no sé. Mira, ahora que venga, le vas a decir, papi Zeus, muéstrate como Dios. Muéstrate como Dios. Así le digo. Sí. Y ahí vas a ver si Dios o no, pues. Ay, sí, me da razón. Entonces la chica, cuando llega a Zeus, luego, papi Zeus, mi amor, quiero verte como Dios. No. ¿Pero por qué? Porque si yo me asumo mi forma de Dios, de mi cuerpo salen rayos, salen centellas, te pueden matar. Estás embarazada. No, yo me escondo, ya pues. Tanto insistió. Tú sabes, no son ellas. Cuando insisten, se les mete algo en la cabeza, olvídate. Tienes que ceder nomás, caballero. Consejo de amigo. Ya se dijo, ya, está bien, ponte ya. Y pues, y de verdad salió energía de su cuerpo y rayos. Uno de esos rayos la mató, la fulminó. ¿Por qué? Por curiosa. Y cuando ella muere fulminada, de su vientre sale volando el feto. Zeus lo coge y dice, uy, este mijo, todavía falta formar, ¿qué hago? Ah, ya, Dios abrió su muslo, metió al niño, cerró el muslo y siguió su vida. Se olvidó incluso. Un día se le hinchó la pierna, estaba cojeando y dijo, ¿qué pasa? Ja, se sacude, nació Dioniso. Eso es la mitología. Y fue consagrado al vino y a la fertilidad. Entonces se hacían fiestas en honor a Dioniso, que eran las famosas fiestas dionisiacas o las grandes dionisiadas, donde pues había perversión al máximo, ¿no? Pues si era el padre del vino, el dios del vino, imagínate, ¿qué se hacía? Si era el dios de la fertilidad, lo dejo a tu criterio, ya te imagino. Entonces eran unas perversiones, unas orgías terribles. En medio de esas orgías salían unos señores vestidos con pieles de cabro macho, del macho de la cabra, macho cabrío, ¿ya? Y elevaban alabanzas a Dioniso, cantaban, hacían malabares, ¿ya? Y esas alabanzas se llamaban ditirambos. ¿Cómo se llamaban? Ditirambos. Y el ditirambo normalmente siempre acababa con la muerte de un cabro. O sea, el macho de la cabra, un cabrito. Lo degollaban y su sangre a Dioniso. Con el tiempo esa acción, esa actividad se pasó a llamar tragedia. Del griego tragos, que significa macho cabrío, y odos, que significa canto. Y se practicaba hasta que llegó el señor Tepsis, o Tespis, también conocido así, y dijo, vamos a cambiar al cabro por un hombre. Entonces, constituyó un coro, que era el que cantaba y el que narraba la historia, y un personaje, el coreuta, que era el autor, el actor. Pero este actor no hablaba, sino solamente hacía mímicas, se significaba lo que el coro cantaba. Es más, ¿cómo hablar si no tengo con quién? Entonces, esa práctica permaneció un tiempo hasta que llegó Esquilo. Esquilo dijo, uy, acá falta algo. Sí, acá falta algo, definitivamente que falta algo. Ya, y Esquilo, ¿qué hizo? Introdujo el segundo actor. El protagonista y el antagonista. Con esto, ¿qué generó Esquilo? El elemento más importante del teatro, el diálogo.
comenzaron a conversar. O sea, disminuyó un poco la participación del coro y empezó a haber diálogo. ¿Ya? Y con eso, como al final siempre moría el protagonista, ¿ya? Se dice que surge la tragedia. Por eso a Esquilo se le reconoce como padre de la tragedia griega. ¿Te das cuenta? La cumbre de Esquilo lo decía. Aquí dice acá, Esquilo está padre, Sófocles, el más notable de todos, también llamado la abeja ática, ¿no? Y Eurípides, el más trágico de los trágicos. Eurípides, el más trágico de los trágicos. Ya es el tercero, un poco más culto, todos usaban el Deus Machina. ¿Qué es el Deus Machina? La intervención de los dioses. ¿Sí? Seguimos una más. Juan, pregunta 7, ¿qué dice? Creador de la novela sociológica. Ojo, hay dos tipos de novela que nacen en el realismo, que son la novela psicológica y la novela sociológica. La novela psicológica se preocupaba por el interior de los personajes, por describir lo que los personajes pensaban, querían, anhelaban, su psique. En cambio, la novela sociológica habla más de la problemática social, del entorno, ¿ya? De lo que sucede alrededor. El gran padre y creador de la novela sociológica se llama Honorato de Balzac. ¿Ya? Honorato de Balzac. Acuérdate, dale clic por favor. Honorato de Balzac. ¿Ya? Este señor va a crear más de 80 novelas. Más de 80 novelas. ¿Ya? Novelas conocidas de él. Papagoriot, Piel de Zapa, Eugenia Grandet. La mayoría de sus obras está agrupada dentro de un solo nombre. ¿Cómo se le llama a las más de 80 comedias, perdón, novelas, no comedias, a las más de 80 novelas de Honorato de Balzac? Se le llama la comedia humana. Ese es el título que se le da, la comedia humana. Es más, una vez hicieron un experimento y trataron de imprimir todas las novelas en una sola con el nombre de la comedia humana. Pero salió un libro de más de 1 metro, ¿no? No se podía. Sin embargo, con eso comprobaron que de la edad moderna, del tiempo moderno, la obra más voluminosa es la comedia humana de Balzac. Pero acuérdate que son novelas distintas. Es una agrupación de novelas, como decir un novelario. ¿Ya? La obra realmente más extensa de la humanidad es el Mahabharata, de la literatura hindú, que tiene más de 200.000 versos, también llamados slokas. El Mahabharata es el más extenso, más largo. ¿Ya? Pero hicieron, como te digo, este experimento y dijeron pues que algunos, ¿no? Que esta es la obra más extensa de la literatura moderna. ¿Ya? Honorato de Balzac, fuerte. Vamos, dale. Ocho. ¿Quién puso el adjetivo divina a la comedia de Dante? Bien. Dante Alighieri es uno de los 4 genios de la literatura universal. ¿Quiénes son? Homero, Dante, Shakespeare y Cervantes. ¿Sí? Los 4 genios de la literatura universal. Entonces, Dante Alighieri, Ducante degli do Alighiero, su nombre real, ya va a crear una obra, su obra cumbre, entre otras, ¿no? Porque tiene un montón. Vita Nuova, por ejemplo, que es autobiográfica y habla de su amor por la que él llamó Beatriz, cuyo nombre real es Vixia Portinari, una niña a la que él conoce cuando tenían ambos más o menos 9 años, saliendo de la misa, de la iglesia, y no la vuelve a ver hasta cuando tenía ya 18. Pero cuando él decide hablarle de amor, ella ya estaba casada con otro. Y al poco tiempo muere, peor todavía. Entonces él decide no escribir nada hasta no tener algo perfecto que escribir, que decir. Y ya a partir de ese momento, de sus obras, borró a Beatriz, ya no hablaba, porque en Vita Nuova habla de Beatriz, en Rimas también se dedica a Beatriz, ¿ya? Pero a partir de ahí, por ejemplo, escribe la monarquía que es política, ¿ya? Escribe el convivio filosófico, ¿no? Y va a escribir muchas otras obras, ¿ya? Por ejemplo, la obra que lo convierte en el padre, ojo, de la lengua italiana. En Italia consideran que Dante Alighieri es el padre de la lengua italiana. ¿Y cuál es la obra? De Vulgare Eloquentia,
o de vulgar elocuencia, donde él hace un estudio del habla de esa época y propone que se deje de lado el toscano para dar paso al italiano. Lo que pasa es que tú sabes que el italiano proviene del latín, pero en el medio se convierte como en una combinación y surge el toscano. O sea, es el latín, luego toscano, y del toscano surge el italiano. Entonces, la propuesta de Dante fue esa, y él es el padre del idioma italiano, lo digo, o sea, así. Él crea entonces, en honor a Beatriz y al pensamiento religioso de la época, la obra La Comedia. Profe, ¿qué es una obra teatral? ¿Comedia? No. Es una epopeya. Una epopeya un poco extemporánea, porque es escrita en la Edad Media y la epopeya normalmente pertenece a la Edad Antigua. Entonces es una epopeya alegórica y religiosa por su grandiosidad y por la manera magistral como Dante combina el pensamiento escolástico, o sea, el pensamiento religioso católico de la época, con la mitología. Pues tú vas a ver ahí en el infierno de Dante a Minos, personaje de la mitología romana. El juez del infierno era Minos. Cuando tú llegabas al segundo círculo, Minos tenía una larga cola y te envolvía. Dependiendo de las vueltas que daba, tú ibas a un círculo determinado. Si su cola te daba 2 vueltas, al 2. Si te daba 3 vueltas, al 3, así. Encontramos a Cancerbero, el perro de 3 cabezas, que custodiaba el infierno. Encontramos a Catón, personajes, como por ejemplo Ulises mismo, que está en el 8º círculo. O sea, él combina la mitología con la religión. Y hay un tema simbológico muy interesante cuando él usa el 3, el 9, el 10 y el 100. Ya luego ya en clase te voy a explicar eso ya más detalladamente y con más tiempo cuando comencemos el ciclo. ¿Ya? A ver, entonces, él pone la comedia, ¿por qué? Porque tiene final feliz. Por eso le pone la comedia a su obra. ¿Y quién le añade la divina? Giovanni Boccaccio. Otro grande. Integrante del Trecento italiano. ¿Quiénes conforman el Trecento italiano? Petrarca, Dante y Boccaccio. Fundadores del humanismo, que fue un movimiento que aparece ya en la última etapa de la Edad Media, donde la religión va quedando de lado y se toma el antropocentrismo, el hombre como centro de todo. Eso ellos lo proponen. Pero como Boccaccio era más joven, Dante muere, y el príncipe ya de Florencia ya le encarga a Boccaccio que haga una biografía de Dante y un estudio de sus obras. Entonces Boccaccio se convierte en el biógrafo oficial de Dante. Aparte también era el lector oficial de las obras de Dante. Es decir, cuando había lectura en las plazas, solo él lo podía hacer. Y él estudia las obras de Dante y le pone a la comedia la divina, por el tema de religiosidad. La Divina Comedia, así quedará para la posteridad. Hoy la conocemos como la Divina Comedia, la gran obra de Dante Alighieri, 14.332 versos. Inmensa, 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Sí? Entonces, bien, algo importante para terminar esta parte, Boccaccio, creador de El Decameron, del cual vamos a hablar en mi clase, una obra preciosa. Boccaccio es conocido por eso como el padre del relato moderno, o el padre del cuento moderno, fundador del cuento, mejor dicho. ¿Ya? ¿Y por qué moderno? Porque había relatos antiguos, pero eran en verso. Boccaccio fue el primero en relatar en prosa. Por eso es el padre del relato moderno. ¿Ya? Él entonces le da el adjetivo de divina de comedia de Dante. ¿Perfecto? ¿Sí? Seguimos, dale, vamos a llegar a la pregunta 10 por lo menos, para que haber aportado un poco, ¿no? en esta clase. ¿Qué representan o simbolizan los siguientes personajes shakespearianos? Ya, dale nomás ahí, vamos a ver. Por ejemplo, Shakespeare desarrolla lo que se llaman los arquetipos humanos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de sus personajes es un modelo de conducta humana. Es un modelo de algo que representa la conducta de muchas personas. ¿Sí? Por eso se llaman los arquetipos, los modelos. Por ejemplo, Romeo y Julieta. ¿Qué representan estos loquitos? El amor apasionado, el amor juvenil, ese amor que no tiene barreras, ese amor que no escucha a nadie,
Ese amor que todo el mundo le dice, oye, no lo hagas, oye, ese muchacho no te conviene, ese muchacho está en drogas, no te conviene, no tiene aspiraciones. Pero la chica, no, él va a cambiar por mí. Y se enriquece más. Ese amor apasionado, puro corazón, nada de cabeza. Y por eso terminaron suicidándose. Romeo y Julieta. Otelo, los celos. El celoso Otelo, que le dicen que su mujer Desdémona le había sacado la vuelta con su lugarteniente. Y Otelo en un arranque de celos los mata a los dos. Después se entera que nunca le habían sacado la vuelta. ¿Qué hace? El remordimiento lo sobrecoge y se mata también. Tragedia. Otelo, los celos. ¿Eh? ¿Quién no ha tenido celos en su vida? ¿Quién no se ha puesto celoso? ¿Quién no es celoso? Claro que los celos en extremo no son buenos, ¿no? Bueno, seguimos. Hamlet, otro clásico, creado realmente por el Saxus Grammaticus. Es una leyenda danesa, adaptada por Shakespeare y engrandecida por él. Hamlet ya representa la duda y la venganza, pero es otra la duda. Dime, ¿nunca has dudado? Sí. A veces dicen la duda mata, ¿no? A veces por dudar no tomas decisiones en su momento y se te va el tren. No tomas decisiones en el momento y pierdes la oportunidad. Y en Hamlet, por no tomar decisiones a tiempo, todos terminan muriendo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Macbeth, la ambición, ellos matan la ambición. El rey Lear, el amor paternal. Este es un rey anciano cuyas hijas lo abandonan por irse con sus esposos, ¿ya? Y solamente lo buscaban cuando necesitaban algo, ¿no? Y cuenta justamente la historia de un padre que da todo por sus hijas, pero sus hijas le salieron ingratas, ¿no? Y Shylock es personaje del mercader de Venecia. Este señor era avaricioso, cada plata. ¿Ya? También, ¿cuántos avariciosos hay? Ahora nomás, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿cuántos están aprovechando? Suben los precios. Los dueños de las farmacias, no te cuento. ¿Cuánto están ganando? ¿Ah? Suben sus precios, gente avariciosa, gente que no es solidaria, que realmente no le importa el bienestar de los demás. Bien, seguimos. Última pregunta, 10. Última por el día. Ya vienen las clases de los demás profes, ¿ah? Prepárate. Mañana van a haber por lo menos unas 2 o 3 clases. El sábado también. Y el día lunes van a estar los profesores, mis colegas, mis amigos de Genius, también brindándote clases de diversos cursos. Precursores del Renacimiento italiano. Ahí está, el humanismo. Dale clic. Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca. Pero, ojo, el primero fue este señor. A Francesco Petrarca se le considera padre del humanismo. ¿Y por qué? Porque fue el primer literato, ya, en tomar un tema, tocar un tópico, un tema de la época griega y latina, cosa que casi estaba prohibido en la Edad Media. En la Edad Media se preocuparon, sobre todo la Iglesia, se preocupó de dejar de lado todo lo que tuviese que ver con Grecia y Roma. Porque acuérdate que en la Edad Media se impuso el feudalismo, o sea, el dominio del hombre por el hombre, el señor feudal, el dueño de las tierras. La pregunta es, ¿las compraba? No, las conquistaba por la fuerza. Disculpen ese sonidito en el fondo, ya, es un sonidito, es un poco de papel. Y están haciendo unas cositas, unas remodelaciones acá en la casa. Por eso el sonido, disculpen, ¿no? Les decía, en la Edad Media predominaba el teocentrismo, Dios como centro de todo, pero de eso se aprovechó la Iglesia para dominar a la gente, porque como supuestamente ellos eran la voz de Dios, dominaban pues el mundo de la Edad Media, y la gente en la Edad Media no sabía leer ni escribir, eran ignorantes, ya, analfabetos. Solo había 2 explicaciones para las cosas, o la religión o la superstición. ¿Te das cuenta? Por eso hubo oscurantismo en la Edad Media. Por eso hubo recesión científica en la Edad Media. Pero en el siglo XV, ya cuando estaba terminando la Edad Media, va a surgir este movimiento literario que cambia las cosas. Por ejemplo, Petrarca ya va a recordar, traer a su época
un tema filosófico destacado por Platón, el amor platónico. Oh, the impossible love. O sea, el amor imposible. ¿Quién no ha vivido eso muchas veces? Ojo, no es el amor no correspondido, ¿eh? No es que tú estés enamorado de una chica y la chica te tira roche o te patea, te chotea con efecto. No, es el amor que sientes tú y ella, los dos, pero no lo pueden concretar, porque hay situaciones que lo impiden, situaciones sociales, económicas, filosóficas, religiosas, lo que fuera. Ese amor, por ejemplo, que siente el niño, el pequeño, por su miss, por su profesora de inicial, ese es un amor platónico, ¿sí? En el caso de Petrarca, su amor era platónico, efectivamente. ¿Por qué? Se enamoró pues siendo cura. Y tú sabes que una de las cosas que hacen los curas es el voto de castidad, por el cual ellos prometen no estar con ninguna mujer, no poder tener relaciones con ninguna mujer. El voto de castidad. Entonces, Petrarca tenía el voto de castidad por ser cura. Pero se enamora, pues el corazón a veces no se manda. ¿De quién? De Laura. Laura de Noves, una hermosa joven que iba constantemente a la iglesia a confesarse. Ahí se enamoran. Pero también había otro problema, o sea, él era cura, no podía estar con ella, y el otro problema es que ella era casada. Peor todavía. No podía. Entonces él, sus sentimientos los evoca en una obra llamada Rime Inviti Morte de la Madonna Laura. Así Laura. Rime Inviti Morte de la Madonna Laura. ¿What? Ya, no te preocupes, más conocido como el cancionero de Petrarca. Un conjunto de sonetos, porque Petrarca también es el creador del soneto. ¿Qué es el soneto? Un poema que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. O sea, 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3. Eso es un soneto. Y él es el padre del soneto, Francesco Petrarca, enamorado de la obra de Noves. Entonces, su obra fue dedicada al amor platónico, a ese amor imposible, generando un cambio. En el siglo XV ya aparece el antropocentrismo frente al teocentrismo. El antropocentrismo, el hombre como centro del interés de la ciencia, del arte. Y ahí nomás, producto del humanismo que crean ellos, surge el renacimiento. El humanismo es lo mismo, o sea, el renacimiento y el humanismo es prácticamente lo mismo. Parten de la misma creencia. La única diferencia es ¿cuál? Que el humanismo fue solamente un movimiento literario. En cambio, el Renacimiento abarcó todas las artes, la literatura, la pintura, la escultura, la música, todo, con esa nueva forma de pensar, esa nueva concepción llamada el antropocentrismo. Así nace, mis queridos bienes, el Renacimiento. ¿Bien? Bueno, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Si tú quieres conocer más, si tú quieres mayor información, si tú quieres aprender más acerca del lenguaje, literatura y todos los cursos que tú necesitas, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, entonces ponte en contacto con nosotros. Tu academia, Genius Barranca y el Libertador Pativilca, unidos con un solo fin: tu superación personal, tu ingreso a la universidad, tu profesionalización, para que cada día seas una mejor persona, preparada para afrontar un mundo con nuevos retos. Eso queremos, aportar y apoyar en tu educación. Así que, cualquier cosita, estate en contacto con nosotros. El ciclo comienza todavía la otra semana. Hasta el lunes o martes van a haber clases como esta, demostrativas, y ya a partir del día lunes de la siguiente semana, ya comenzamos el ciclo. Así que tienes todavía un tiempo para poder consultar, indagar, matricularte y empezar a prepararte de manera seria. ¿Sí? Esta es la forma como vamos a llegar a ti. Estás incluido en la página, en estos momentos vas a poder ver el video cuantas veces quieras, pero cuando comience el ciclo, ya no van a hacer las clases a través de la página, que es pública, sino dentro de la página hay un grupo cerrado que se llama Aula Virtual. Para que tú entres ahí tienes que matricularte y vas a tener tus clases, se te va a dar un horario bastante flexible, ¿ah? Es un horario
donde donde los profesores van a trabajar o sea en la mañana o en la tarde. Pero no es en un solo turno y todo apretado. No, es descansadito. Vas a tener, como te decía, algunas clases en la mañana, otras en la tarde, de manera periódica ya. O sea, siempre en el mismo día y en la misma hora de la semana. Los profesores van a dictar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Máximo las 9. Pero como te digo, no es de corrido, sino tú vas a tener tu horario y vas a ver en qué momento van a conectarse los profesores y hacer la transmisión en vivo. Y si por ahí quieres repasar la clase, quites el video que va a quedar, porque esa es la ventaja del grupo cerrado del Face, que el video queda alojado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que te ofrecemos por el momento, una gran plana docente, una preparación constante a un precio bastante módico. Así que contáctate con nosotros y estaremos conversando la manera como te puedes integrar a la gran familia Genius y El Libertador que se han fusionado para darte un gran servicio, para darte el mejor servicio académico. Presento entonces formalmente a la alianza Academia Preuniversitaria Genius Barranca y Academia El Libertador. Juntos, con más fuerza, para servirte mejor. Cuídense muchachos, nos vemos y hasta la próxima.